Shalom, saludos amigos, saludos a todos los presentes, bienvenidos a esta sesión de estudio de la Escuela Hebraica, que es un servicio educativo en conjunto de las Asambleas de Yahweh y del Movimiento Israelita Nazareno. Habla para ustedes José Álvarez de Puerto Rico. Y nuestro tema para hoy se titula la Biblia, reglas de interpretación. Reglas de interpretación de la Biblia, ¿verdad? Así que vamos a estar tocando algunos principios de interpretación bíblica para que los hermanos se preparen en términos de poder entender correctamente el texto sagrado y poder explicárselo a otros, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta ciertas reglas que hay, que son reglas externas a la escritura misma, o sea, son reglas que usted no va a encontrar en la Biblia, obviamente. Son reglas que se han elaborado por parte de los expertos, ¿verdad? Y de los que tienen mucha experiencia en interpretar la Biblia, y entonces las aplicamos para nosotros entender mejor las escrituras. Así que vamos a abrir las escrituras. Las tengo acá en la pantalla. Pero antes, a manera de introducción, quiero decir que hay varias maneras de interpretar las escrituras, varios métodos, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos tradicionales tienen lo que se llama el método Pardés. Pardés, ¿verdad? Que es un acróstico de varias palabras hebreas. La P es por Peshat, que es el sistema, el estilo o la forma literal de entender la Biblia. Después está la R, que es remes, que es una forma, digamos, clues. A veces no recuerdo las palabras en español. Indicios. Pardés, la P de Peshat, la R de remes, la D de Derash, que es el sistema interpretativo, expositivo más bien, y finalmente la S, que es de Sod, que es el sistema supuestamente, o sea, que pretende extraer el sentido oculto del texto, ¿verdad? Supuestamente. Es un poquito parecido a lo que llaman, a lo que usan por ahí algunos judíos, ¿verdad? Para interpretar el sistema que se llama la Cábala o Kabbalah. Sí, Pardes significa paraíso o jardín. Literalmente Pardes significa jardín, ¿ok? La palabra paraíso es una palabra griega. En griego se dice paradiso, que también significa lo mismo, un parque, un jardín. Pero la palabra Pardes significa eso, jardín. Igual que Gan. En hebreo hay otra palabra que significa jardín también, que significa Gan. Les digo que es Gan. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del huerto del Edén, se dice en hebreo Gan Eden. ¿Ok? Gan Eden. Fíjese que en hebreo la palabra Edén en realidad es llana. Eden se dice en hebreo. Gan Eden entonces es el jardín del Edén o el huerto del Edén. Y esa misma palabra es la que se traduce al griego como paradiso, y al español pasó como paraíso. Muy bien, pero no estamos exactamente en la clase de hebreo, ¿verdad? Pero es para mencionar que ese sistema Pardés es el que utilizan los judíos ortodoxos para interpretar las escrituras. Entonces está el otro sistema que utilizan los caraítas, y que ya todo esto lo estudiamos antes y que utilizo yo también mucho, y es el sistema en 3 pasos de hacer un análisis textual, después un análisis contextual. O sea, el análisis textual es qué es lo que dice el texto, literalmente. El análisis contextual es lo que dicen otros pasajes antes y después de ese. Y luego un análisis histórico, y es cómo se entendió ese pasaje particular a través de la historia en diferentes grupos de creyentes, ¿verdad? Ese es el sistema favorito mío. Pero hoy vamos a tocar no exactamente eso, sino a algunas reglas, digamos, más amplias de interpretación bíblica. ¿Ok? No sería bueno que, bueno, no necesitan tomar nota porque todo esto va a estar grabado. Muy bien, vamos a comenzar, y tengo aquí en la página, en la pantalla,
cinco puntos. 5 puntos. Okay, no todos son reglas de interpretación, los últimos son ejemplos de interpretación. Son 4 reglas de interpretación básicamente que voy a mencionar hoy. Muy bien, entonces vamos a dar algunos ejemplos también, leyendo las escrituras que son relativas a ese aspecto de las reglas. ¿Ok? Por eso es que tenemos acá en la pantalla, deja ver dónde lo consigo. Sí, el libro el programa de Word con el artículo del que les estoy hablando. Ok, así que si alguno tiene preguntas, les agradezco que la dejen para el final. Vamos a entrar ahora al punto número 1 de las reglas de interpretación. ¿Ok? Y el punto número 1 es muy importante y es lo siguiente, y es relativo al punto número 2 también y al 3. Todos se relacionan unos con otros, pero especialmente el 1 y el 2. El punto 1 dice, los escritos apostólicos deben interpretarse en base al Tanaj, ¿ok? Y no al revés. ¿Ok? No es correcto, y cuando digo el Tanaj, ustedes saben que me refiero a lo que llaman los cristianos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a decirlo en lenguaje cristiano. El Nuevo Testamento no puede, el Nuevo Testamento debe entenderse en base al Antiguo Testamento. El lenguaje cristiano. El Nuevo Testamento hay que entenderlo en base al Antiguo Testamento, no al revés. No vamos a interpretar el Antiguo Testamento en base al Nuevo Testamento. Si lo hacemos así, entonces estaríamos cometiendo errores. Por eso es que en el cristianismo se han introducido algunas doctrinas erróneas, ¿verdad? Y es porque ellos interpretan el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y es al revés. Debe interpretarse el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos de eso ahora. Lo único que no vamos a seguir usando esas palabras. Vamos a llamar al Antiguo Testamento por el nombre de Tanaj. O la Mikra. La Mikra es todavía un nombre mejor, más apropiado. Pero bueno, como Tanaj es más conocido, vamos a usar ese nombre. Y para el Nuevo Testamento vamos a usar hoy la frase los escritos apostólicos, ¿verdad? Para que suene un poquito más conocido para los hermanos cristianos. Porque el nombre mejor sería los escritos nazarenos, pero como que suena un poquito extraño ese título, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto que estamos diciendo, de que los escritos apostólicos deben entenderse en base al Tanaj, a las escrituras hebreas. Vamos a ver algo sobre la venida de Elías, o Eliyahu, o Elías, ¿verdad? En Malaquías, ahora es que vamos a entrar a las escrituras. Disculpen que no había abierto las escrituras todavía, tengo que abrirla ahora en eSword. Esa es la ventaja de este gran programa de eSword que nos pone ahí las escrituras a la mano, en la pantalla. Y ahora está abriendo el programa. Disculpen que no había hecho eso antes, debía hacerlo antes. Y teniendo ya las escrituras a la mano, vamos a buscar Malaquías 4:5. ¿Ok? Malaquías, último libro del Tanaj. Del Tanaj según el orden de la Septuaginta, ¿verdad? Capítulo 4 y verso 5, que es un pasaje muy conocido. Dice, miren, estoy citando de la VIN. Miren, yo les envío al profeta Elías antes del terrible y tremendo día de Yahweh. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que cuando yo venga no azote la tierra con total destrucción. Eso es lo que indica que Yahweh iba a mandar otra vez al profeta Elías, antes del tremendo día de Yahweh. Ahora, cuando vamos a los escritos apostólicos, tenemos unas cuantas cosas interesantes ahí. Vamos a ver Lucas 1:17. Ok, en Lucas capítulo 1 y verso 17. Okay. Dice acerca de Johanán, de Johanán el inmersor, ¿verdad? Conocido mejor como Juan el Bautista. El verso 16 y 17 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan a Yahweh su Elohim,
Él mismo irá delante de Yahweh con el espíritu y el poder de Eliyahu para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar a Yahweh un pueblo apercibido. Fíjense que esto es lo que le dice el ángel, ¿verdad? A Zacarías, al padre de Johanán. Le estaba prediciendo que Johanán iría delante de Yahweh, y en este caso Yahweh está representado por el Mashiach, ¿verdad? No es que Yahshua sea Yahweh, es que Yahshua es el representante de Yahweh. Yahshua es el plan de Yahweh en este caso. Yahshua es el instrumento de Yahweh, ¿verdad? Cuando vino como hombre. Y entonces, por lo tanto, al estar aquí Yahshua presente, es como si estuviera Yahweh, porque está cumpliendo el camino de Yahweh, ¿eh? Por eso el mismo Yahshua dijo, incluso yo soy el camino, y nadie va al Padre sino por mí, ¿eh? Porque Yahshua es entonces el camino. Ahora viene entonces este pasaje, este ángel le dice a Zacarías acerca de su hijo, que se iba a llamar Johanán o Juan, ¿verdad? Dice, él mismo irá delante de Yahweh con el espíritu y el poder de Eliyahu. Esa es la explicación, ¿eh? No es que iba a aparecer Eliyahu en persona, literalmente, ¿eh? Por lo tanto, esta frase de Lucas hay que entenderla en el contexto del otro pasaje que ya leímos, y es que en aquel pasaje se predecía la venida de Eliyahu. Pero en este pasaje se aclara entonces que se refiere a Johanán, ¿verdad? A Johanán el inmersor, o Juan el Bautista, como la mayor parte de la gente lo conoce. Entonces, en Mateo 17, hay otro pasaje iluminador. Mateo 17, 11 al 13, vamos a leer ahora. Mateo 17, dice, vamos a leer del 10. Entonces los discípulos le preguntaron a Yahshua, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Él les respondió, es cierto que Elías viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías vino ya y no lo reconocieron. Más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Verso 13. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Johanán el inmersor. Ahí está. Cuando Yahushua dijo que Elías había venido, no estaba hablando de un Elías literal. No estaba diciendo que Elías en persona literalmente va a venir otra vez, como lo esperan los judíos hoy día. Los judíos ortodoxos esperan que Elías va a venir otra vez en persona literalmente, ¿verdad? A la tierra. Pero Yahshua entonces está diciendo, no, eso es simbólico. O sea, en otras palabras, Yahshua está diciendo, eso es simbólico, porque Elías vino, ya vino. Eliyahu ya vino y fue Johanán el inmersor, ¿verdad? Juan el Bautista. Por lo tanto, este pasaje junto con la expresión del ángel aclara que no se refiere este hecho a la venida literal de Eliyahu o de Elías, sino al hecho de que viene este hombre, en este caso Johanán, ¿verdad? Juan, en el espíritu y el poder de Eliyahu. Esa es la explicación sencilla, en el espíritu y el poder de Eliyahu, ¿eh? Pero esa expresión de los escritos apostólicos pues no tendría ningún sentido si no contáramos con la profecía del Tanaj que está registrada en Malaquías, ¿eh? Por eso hay que entender entonces esta profecía, esta expresión de los escritos apostólicos a la luz de la profecía que se hizo en Malaquías, en el Tanaj, ¿verdad? De otro modo, no tendría, si no existiera esa profecía en el Tanaj, entonces no tendría ningún sentido lo que se está diciendo. Es más, no se habría dicho. Si no existiera esa profecía en el Tanaj, no se habría dicho lo que dijeron en este caso el ángel y en el otro caso Yahshua acerca de Johanán, ¿eh? Por eso entonces las expresiones de los escritos apostólicos están basadas en expresiones o mandatos o predicciones de las escrituras hebreas, del Tanaj. Y de eso es que estamos hablando. Vamos a dar otro ejemplo. En Amós 9:11, vamos allá a la escritura ahora. Amós, un librito después de Oseas, Joel, Amós.
capítulo 9 y verso 11. Okay. Dice, en ese día, un momento, voy a leer, creo que conviene leer el 10 también. No necesariamente. El 11 dice, en ese día volveré a levantar la cabaña caída de David. Repararé sus grietas y volveré a levantar sus ruinas. La edificaré firme como en los días de antaño. Entonces uno lee esa profecía y solita así pues no es fácil de entender. O por lo menos uno podría entender que Yahweh iba a levantar otra vez a David, literalmente, ¿verdad? Pero ahí está hablando de la cabaña caída de David. Uno podría entender que eso se refiere al reino de David, al gobierno de David. ¿Ok? Entonces ahora leemos el libro de los Hechos, capítulo 15 y verso 16. Y vamos a ver cómo se aplica ahí. Hechos 15, 16. En este discurso que dio el apóstol, comenzando con el verso 15, dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas. Él está hablando de la aparición de un pueblo para el nombre de Yahweh, ¿verdad? El verso 14 dice, Simón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Quiere decir que Yahweh tomaría de entre los gentiles un pueblo para el nombre de Yahweh. Entonces el 15 dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque a Yahweh y todos los gentiles